Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Fernando Esbeck y Javier Enríquez. El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo huelo en el aire. Mucho se perdió entonces, pero nadie vive ahora para recordarlo. ¡Qué alegría, chicos! Celebrar una nueva sesión de Cine Barrueco para analizar El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Película del año 2021, dirigida por Peter Jackson y escrita por Fran Walsh, Philippa Boyens y Peter Jackson. Hoy estamos ante un reto mayúsculo. Hoy analizamos una de las películas seguramente favoritas de muchos de los que estamos aquí en el podcast Cine Barrueco. Pero vamos a presentar directamente a los ponentes, a ver quién nos acompaña hoy para solventar esta ardua tarea. En primer lugar está mi querida Raquel Mora. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este pedazo de episodio que puede ser que sea o uno de los mejores o el mejor. Le acompaña, por supuesto, Dan Defensor. Hoy, querido amigo, seré Dan Sagaz. Bienaventurado sea. Está también Maque Escaja. Hola, muy buenas. Yo he venido hoy un poco en plan Javier cansado y luego os cuento por qué. Nos acompaña el experto en la materia, Patricio Cuadra. ¿Qué tal, chicos? Buenas. Está también, por supuesto, Esperanza Chica. Hola, hola. Y se estrena en la 4ª temporada de Cine Barrueco, aunque lleva en el grupo de WhatsApp desde el principio de los tiempos, nuestra querida Irene Mora. ¿Qué tal estás? Bienvenida. Muy buenas, me presento, soy el topo del grupo, ¿vale? Me estreno, evidentemente, con la mejor saga que podía haber en la historia, así que encantada de estar aquí. Y un servidor, Fernando Esbeck. Hoy analizamos una de esas grandes películas que hemos mencionado en muchas ocasiones aquí en el Cine Barrueco. Al fin la traemos. Y como decía, es un reto muy importante porque al final está todo dicho prácticamente de esta película y de la trilogía. Así que por eso casi que me interesaba más llevárnosla al plano personal y no tanto analizar cuestiones técnicas o artísticas de la película, sino también decir que es para nosotros, ¿no? Eso me gusta, creo que lo podemos hacer un poquito más único y va a quedar un programa más especial. La primera parte, ya sabéis, impresiones generales sin spoilers y al final vamos a dar la nota de la película y también le daría ahí un pequeñito apartado a Patricio porque me interesa también que haga un poco la diferencia entre, o sea, lo que estamos hablando del tema de adaptaciones cinematográficas, no tanto por qué es mejor o por qué es peor, sino analizar qué cosas pueden cambiar o cómo se ha realizado esta adaptación al cine, ¿no? Venga, vamos con las impresiones generales sin spoilers y la nota final de la película de Raquel Mora. Me cachis en la mar. Bueno. Ay, qué deciros, chicos. A ver, es muy complicado, sinceramente os lo digo, pero será así. Digamos, dividir esta saga en 3. O sea, se me hace como un poco complicado el analizar una por una y no como un cómputo, ¿no? Porque claro, para mí es una. O sea, no sé cómo explicarme, ¿no? Entonces, me va a ser un poco difícil, pero lo voy a intentar. Debo decir que, bueno, para mí esto es majestuoso, es un cambio en el cine, ¿no? Que es lo que hablábamos también el otro día, acerca de que, bueno, de que esto ha sido pues una cosa épica, una cosa que ha marcado nuestra vida, una cosa que es que no sé cómo deciros, o sea, creo que ha marcado una generación, una forma de hacer cine, una forma de hacer series, o sea, creo que cosas como probablemente Juego de Tronos no existirían, ¿no? Quizá por esto. O sea, creo que muchas cosas, incluso nosotros, mamamos del Señor de los Anillos. En concreto, la Comunidad del Anillo, bueno, pues es, digamos, el inicio de todo esto. Y bueno, pues hay muchas cosas que comentar, pero vamos, para mí, pues eso, marca antes y un después. Me encanta, o sea, es que no tengo otra cosa que deciros. O sea, me la vería 1 y 1000 veces con 1 kilo de palomitas y para mí esta película en concreto, ¿vale? La Comunidad del Anillo, porque no es mi favorita,
es un 8,5 sobre 10. Perfecto. Creo que además también toca decir que las están reponiendo en el cine. Cuando emitamos el podcast creo que habrán puesto ya una o más de una. Así que mira, la ocasión es más pertinente que nunca. Vamos con las impresiones generales sin spoilers y nota de Dam Defensor o Dam Sagaz Gamgee. A ver, no hacer spoiler de esta saga, chico, o tienes 12 años ahora mismo en la actualidad en el que estás escuchando este podcast, y si ya eres más mayorcito y te gusta el cine, es no ver una de las grandes sagas del cine. Pero bueno, no pasa nada. Estamos abiertos a que haya de todo en la vida del Señor, en la viña del Señor. ¿Qué significa para mí El Señor de los Anillos? Pues yo recuerdo yo recuerdo que mi hermana me llevara a ver estas películas cuando yo era mucho más joven. Ella se encontraba estudiando una carrera relacionada con lo audiovisual y recuerdo que me dijo, vente, te va a gustar. Yo fui con completo desconocimiento y recuerdo que salí encantado. Es más, gracias a estas películas, luego tuve la gran suerte de verme animado a empezar a leer, no en sí los libros, porque es verdad que el primer libro recuerdo que me lo intenté leer y a lo mejor para esa edad me costó un poquitín leérmelo, pero me introduje muchísimo en la fantasía épica. Y he de decir que para mí debe ser pues una de las películas que más ha marcado mi forma de ser. Así que para mí esta película, en concreto, para mí de mi criterio es un 9. Perfecto. Maque, vamos con tus impresiones y nota. Vale, quiero decir como 4 cosas muy rápidas, ¿vale? Punto 1. He estado escuchando podcasts antiguos porque un día me levanté y me pregunté, ¿yo cómo llegué a Cine Barrueco? Y entonces me puse a escuchar antiguos y tengo que decir, y voy a decir tacos, somos puto geniales. O sea, tenemos unos podcasts, tíos, increíbles. Te lo digo en serio, o sea, escuchando podcasts antiguos, nuevos, incluso escuchándome a mí misma, que es una cosa que no es que me agrade en exceso, joder, que somos muy divertidos y que sabemos un montón. O sea, de verdad, o sea, yo creo que hacemos una cosa muy guapa y muy buena. Yo creo que es la parte de sabemos un montón. Ahí se reconoce. Yo creo que, sobre todo, esto no habría sido posible sin Irene Mora, la verdad. Todo... Yo creo que... Bueno, debo dar las gracias por este premio que me han otorgado. Maque, continúa, que ibas bien. Vale, lo segundo es que estoy muy a favor de una propuesta que se hizo en el podcast del Verdugo, que era que una de cada 4 películas fueran o una película independiente o de cine español o algo que no fuera muy streaming o muy conocido. Así que, querido director del podcast, voto a favor de esta... Por eso estamos hablando hoy de la Comunidad del Anillo. Efectivamente. Más español que la Comunidad del Anillo. ¡Castilla! Grabada en Torremolinos. Por supuesto. En Valorio. La risa. Vale, y sobre El Señor de los Anillos tengo que decir que yo tengo una relación un poquito de amor-odio con esta película, porque es verdad que cuando fui a verla al cine, yo era, creo recordar, bastante joven, allá en mis tiempos buenos. Me estáis tocando los huevos con los dos. Ya está metiéndose conmigo, ya empezó. Entonces yo no tenía ni idea, no había ido nada informada, no sabía que era un libro, no sabía que iba a ser una trilogía, entonces yo fui a verla como una película de aventuras sobre gente que tiene problemas con lo que viene siendo la bisutería cara. Y entonces no es que me decepcionara, es que me cansó muchísimo, claro, porque se me quedó toda a medias. Y cuando alguien me dijo, no, Maki, que hay otras 2, yo dije, bueno, menudo coñazo. O sea, dos así... Luego ya... No. Maki acaba de ser expulsada del podcast. Vamos a ver si Maki es capaz de terminar. A ver, luego ya cuando crecí, las vi tranquilamente en casa y demás, aprendí a valorar. De hecho, me he visto y me he leído no solo El Señor de los Anillos, sino El Hobbit también. O sea que sí no soy tan fan como de Star Wars y de Harry Potter, pero sí puedo decir que me gusta El Señor de los Anillos. Es más, no me la he visto para este podcast porque quiero verla en el cine, ahora que la están reponiendo. Entonces yo creo que me podéis perdonar. Creo que tengo... Perdonada, a duras penas, pero vamos con la nota. Nota... Pues un pedazo de 9, francamente, porque es que lo tiene, pese a mi primera impresión de que me dejaba medias con todo,
Después es verdad que es una peli muy completa, o sea, creo que luego profundizaremos, pero creo que cada personaje representa muy bien una sensación o una emoción en concreto, tiene aventuras, tiene imagen gráfica espectacular, tiene un recorrido muy bueno, no así como El Hobbit. Entonces me parece que El Señor de los Anillos es una peli en concreto y una saga menos en concreto muy completas. Perfecto. Vamos, que se estrena en el cine Barrueco con las impresiones generales y nota de la película de Irene Mora. Pues yo os comento, a ver, al fin y al cabo es de las míticas sagas con la que si eres pequeño pues empiezas a ser friki. O es Star Wars o es El Señor de los Anillos. Entonces pues es que es verdad que yo, por ejemplo, era más del Señor de los Anillos. Y yo tuve la suerte de que como la edad que alcancé cuando empezaron a salir todas ya era una suficientemente grande, me las pude ver todas seguidas. No tuve que esperar años a que salieran las demás. Así que yo me las vi del tirón y claro, pues me encantan. Entonces les tengo muchísimo cariño. Y una parte que me hace mucha gracia también de recordar El Señor de los Anillos es ese famoso Monopoly al que jugábamos, en el que siempre casualmente caía en las casillas amarillas, o sea, perdón, azul oscuro, que casualmente nunca tenía yo. Entonces, pues me acuerdo casualmente de siempre perder mis dineros ahí y también guardo mucho cariño también de jugar a ese Monopoly del Señor de los Anillos. Perfecto. Entonces vamos con la nota de la película. Un super 9. Sí que es verdad que no voy a ser crítica porque es mi favorita. Bueno, dentro de las tres no es mi favo, pero van a estar las tres por la misma nota. Perfecto. Venga, vamos con lo mismo de Esperanza Chica. Vale, yo creo que en general la sensación que todos tenemos al haber visto esta peli se debe mucho a cómo está hecha, en el sentido de que si tú te ves los extras y todo, ves cómo está, esto no es spoilers, está hecho todo muy real, con las maxituras, con los decorados y lo que no son decorados, se graba muchísimo en exteriores, todo el vestuario está hecho para los extras, para que cada uno tenga el suyo, los hobbits siempre tenían los pies por si salía en alguna toma sus pies, o sea, se metían muchísimo y es todo muy realista, de manera que yo creo que el efecto que causa en el espectador es mucho más impactante porque nunca ha visto algo tan grande en pantalla. O sea, tú dices, ¡hala! ¿Cómo han hecho que pues Minas Tirith tal? Y dice, claro, porque está hecho de verdad. No está hecho a ordenador. Entonces envejece muchísimo mejor y creo que visualmente es mucho más impactante. Y que, no sé, yo al menos no había visto una producción tan grande antes. Entonces creo que el impacto y la huella que me deja es por eso. Además creo que es una historia que presenta muy bien a los personajes y al mundo. Creo que te introduce un montón. Porque al final, si lo pensáis, nosotros ya estamos muy familiarizados con la Tierra Media, pero la realidad es que no sabíamos nada de este mundo, al menos yo. Ni sabía que eran libros, ni nada de nada. O sea, yo era muy pequeña. Y sin embargo, me meto muchísimo porque creo que está muy bien guionizada, visualmente entra muy bien, te repiten los nombres lo suficiente para que te vayas quedando con ellos. Entonces creo que en general está muy bien construida para que tenga ese efecto de dejarte huella, para que cree este fan tan fanático, nunca mejor dicho, que persiga las sagas hasta el final. Y bueno, en general creo que estas películas, las tres, son muy buenas películas, no solo la primera, porque tienen muy buen casting. Creo que todas las actuaciones están súper bien. Creo que lo acompaña con una fotografía preciosa y también con una música que encaja a las mil maravillas. Entonces creo que todo ese conjunto de cosas muy bien hechas son las que hacen que esta sea una gran película. Así que bueno, yo en general mi nota es de 9/10. Perfecto. Como quiero dejar a Patricio para el final, voy con mis impresiones yo. En este caso, reconozco que es mi película favorita de la saga. Sí que es cierto que, como decía Raquel, es indivisible. O sea, al final es una historia que no es que esté como en Star Wars, en la última trilogía, hecha por un autor diferente, sino que es una historia que han tenido que dividir necesariamente para poderlas publicar en el cine. Pero aún así es mi historia favorita de las tres, porque me parece que tiene mucha más sensación de viaje que el resto. Las demás al final son más épicas, hay más batallas, las tramas se dividen, pero aquí es una compañía en un viaje y a mí ese tipo de aventuras me gustan especialmente. Yo también, como comentaban Damián, Raquel y bueno, el resto también al final, soy de los que fue a ver la película sin conocer el libro.
Es más, yo esta película fue la única de las 3 que no vi en el cine y leer el libro fue a posteriori. Luego Patricio nos comentará cómo es la experiencia inversa de conocer el libro e ir a ver la película después. Y yo considero esta película la aventura perfecta. Sé que lo dije en Star Wars también, pero creo que Star Wars es más ligera, o sea, obedece a ese cine más palomitero, quizá más ligero, como decía, y esta es un poco más profunda, más densa, hasta el punto de que hay gente a la que le resulta un poco pesada y también un poco larga. Pero a mí me parece perfecta. Y no solamente por la historia, cómo está escrita, sino porque la realización es súper dinámica, la realización es súper entretenida y muy arriesgada. Seguro que recordamos planos de Peter Jackson metiendo la cámara por la torre de Saruman hacia el fondo, hacia la forja, esos planos totalmente alocados. Seguro que tenemos en mente el plano del camino cuando va a venir el espectro, cómo desde la cámara también te está transmitiendo una sensación de entretenimiento. Decía Alejandro el de Sensacine que en Los Anillos de Poder le sorprendía lo calculado y al final lo demasiado conservador que era toda la realización, y aquí en cambio tenemos una realización súper entretenida, la cámara no para de moverse y desde ese punto de vista también aporta mucho entretenimiento. Luego, en aspectos también más generales, el casting me parece increíble, la dirección de actores, a pesar de ser una película que, oye, que es a priori de entretenimiento, es una aventura épica, pero los actores están muy bien dirigidos y apenas se me ocurre uno solo que no esté bien en su papel, ¿no? Y luego seguro que lo hemos visto en películas distintas y no está tan bien. Aquí brillan todos. El guión es impecable también, me parece una adaptación de 10. Por ejemplo, luego he leído el libro y hacen cosas inteligentes, como si en el libro hay un personaje que aparece poco, aquí ese rol se lo dan a otro personaje y así no tenemos que andar separando ideas y tramas, sino que las completa todas, y me parece que, por ejemplo, prescinde de cosas en el libro como lo de Tom Bombadil, que podría bajar un poco el ritmo de la película, y aquí creo que han tomado decisiones que seguramente no hayan sido fáciles, pero lo han hecho por el bien de la película porque fuera más ágil, y a mí todas las decisiones que han tomado, o casi todas, me parecen a mejor. Y luego, por supuesto, pues el tema de la banda sonora. Howard Shore aquí hace una obra maestra, y si no es lo mejor de la película, está cerca de serlo, y para mí es una de las bandas sonoras, no sé si mejores, pero sí más bonitas que yo haya escuchado nunca. Por tanto, yo a esta película, ¿qué le casco? Pues un 10. Patricio Cuadra, vamos contigo. Muy buenas. Vamos a ver, habéis estado hablando de que es una superproducción. Imaginad, se rueda todo en Nueva Zelanda durante 15 meses del tirón, las 3 películas. O sea, con lo cual esa continuidad que nos marca la trilogía, yo creo que también se debe a eso. Y luego, en cuanto a superproducción, movió tanta pasta que en Nueva Zelanda crearon un ministerio específico de la Tierra Media para gestionar el caudal de dinero. Y tuvieron la buena idea de que las cosas, por ejemplo, la comarca que está construida, se conserva y hay rutas turísticas por los diferentes parajes donde se rodaron las 3 películas y pues, de lo más visitado que hay, pues obviamente es la comarca. A mí de las 3 creo que es la que más me gusta, la Comunidad del Anillo. En cuanto a la fidelidad del pasar los libros a las películas, reconozco que yo al principio, bueno, me costó un poco, porque también, claro, yo soy mayor que vosotros y yo vi la adaptación que se hizo de dibujos animados de Basqui y es una adaptación más fiel. Entonces, bueno, pues ya iba con cierto prejuicio de a ver qué hacen ahora. Me parece espectacular, o sea, todo me parece espectacular. La banda sonora, que por fin le dieron un Oscar a Howard Shore, que había estado el hombre nominado un montón de veces. Luego, las interpretaciones. La gente que es muy purista del cine decía que no valoró las interpretaciones de los actores. Y de hecho, creo que todas las nominaciones que tiene la Comunidad del Anillo son solo para cuestiones técnicas. No hay ninguno para reconocer a uno de los actores. Incluso al final del todo, en El Retorno del Rey, los Oscars a los que estaba nominada se los lleva todos, pero no hay ninguno hacia la actuación de los protagonistas, lo cual tampoco me parece muy justo. Quizá un poco el postureo ese de Hollywood siempre de premiar personajes torturados y estas cosas que o no valora las actuaciones que se hacen para superproducciones. Eso ya, allá ellos que hagan lo que les dé la gana. Y bueno, la nota que, no sé, yo le pondría un 8,5, un 9. Porque hay cosas que, bueno, de lo que es la adaptación de los libros, yo me había leído los libros antes o sea, yo sí iba informado de lo que supuestamente iba a ver
y la verdad que yo sí le daría un 8,5 fácil. Mira, Patricio, que te comenté justo antes de arrancar el podcast que no sabía realmente cuál iba a ser tu reacción. Yo conocía por Los Anillos de Poder que esa serie te había horrorizado, Sí, no es tanto porque horroroso. sea una adaptación que no te guste, sino porque en sí la serie no funcionaba. A mí aquí lo que me ocurre es, puede gustarte una decisión o no que diferencie al libro de la película, pero yo personalmente creo que las decisiones que han tomado no han sido fáciles, pero han mejorado el producto final. Te comentaba lo de Tom Bombadil. Sí, En el libro me gusta leerlo porque al final la lectura es un proceso muy distinto a lo que puede ser ver una película, y en la lectura tú te puedes meter mucho más. La lectura de un libro te puede llevar días, semanas o meses, pero la película al final son 3 horas y tienen que ser concisos con lo que están contando y tienen que ser directos, ¿no? Entonces sí que yo entiendo que haya cosas que tú echas de menos, pero sí me gustaría pensar que en el fondo crees que la mayoría de las decisiones o no han sido acertadas, o hay algo que tú digas, mira, esto, a pesar de que lo hayan hecho por el bien de la película, no termina de encajarte. pues mira, igual que has comentado tú hace un momento que la Comunidad del Anillo sí que tiene una línea de continuidad digamos, desde el principio hasta el final, y las dos torres y el Retorno del Rey sí provocan saltos de ahora pasa esto en un lado y esto pasa en otro. Y hay, por ejemplo, lo de los Woses y Gamburigan, que son unas gentes que viven en los bosques de cerca de Rohan y tal, no, ni los nombran ni aparecen, y podían haberlos puesto perfectamente por esos saltos que se producen. Pues igual aquí algunas cosas de las que se omiten, bueno, venga, te lo puedo admitir, pero a mí que no aparezca Tom Bombadil me parece un sacrilegio por la entidad del personaje, no Que no por... parezca Glorfindel, a mí me mato. Vamos a ver, también... ¿Pero quién es Tom Bombadil? Vamos a... Decir Yo aquí vengo a hablar para quién gente que es. sabe de qué estamos hablando. Anyway, Estaba esperando esta pregunta. El tema está en que... Ya no sé ni lo que iba a decir. A ver, el tema de que no aparezca Glorfindel y aparezca Arwen es que bien es cierto que a Tolkien se le tacha o se le tilda de que era un autor, que era un machista. Volvemos a lo mismo. Es que en la época en la que se escribe esto, el protagonismo de la mujer pues no es lo mismo que ahora. Entonces yo creo que Peter Jackson le intenta dar cierto protagonismo a personajes mujeres que tampoco lo tienen. También te digo, tenemos a Galadriel. O sea, aquí está doña Galadriel, la ponemos aquí en un pedestal y no hace falta inventarse a nadie. Y sin espada, ni pelear, ni nada, ¿eh? Ni gaitas. O sea, aquí estoy que he venido y con mi presencia ya hago lo que tal. Luego pasó en El Hobbit que se le fue la pinza cuando se inventó a Tauriel, que eso ya me pareció el horror. Pero en este caso, pues, por ejemplo, esto que me dices, que vaya Arwen a rescatar Pues no, pues tiene que aparecer... Que de hecho me hace gracia que no aparezca Arwen y el caballo sí es el de Glorfindel, o sea, que es que dices... En fin. Bueno, pero que por lo demás, bien, todo bien. Mira, yo para ir cerrando este apartado, porque al final queremos comentar la película con todo tipo de detalles, hay una cosa, has comentado El Hobbit, y yo El Señor de los Anillos lo que veo es una obra de un director joven e insensato, porque luego cuando hizo El Hobbit, él acabó tan quemado de la trilogía, como le pasó a George Lucas con la primera de Star Wars, tan estresado, tan quemado, tantos años de trabajo, que no sé si le llevó 7, 8 o 10 años de trabajo esta película, y luego en El Hobbit hizo todo lo posible para también acomodar su trabajo. Es decir, todo aquello que antes era práctico y llevaba mucho más esfuerzo, lo hago digital. Entonces, en esta película vemos el ímpetu de un tipo que no sabe dónde se mete, que todo al final, lo contaba Viggo Mortensen, es caótico, el rodaje era un desastre, pero por su talento y también por su amor por el material, lo sacó adelante. Luego, cuando tuvo que volver a meterse en estas películas del Hobbit, dijo, lo voy a hacer, pero más cómodo, ahora que soy más mayor, ahora que conozco un poquito cómo funciona esto. Entonces veo la obra de un joven sin nada que temer y sin nada que perder, y eso es lo que me gusta. Vamos directamente, chicos, y vamos a cerrar este apartado, que es más encorsetado, así que damos carpetazo y vamos con el apartado con destripes argumentales. Aquí, para dinamizar un poquito más el debate, me gusta empezar hablando de las cosas que no nos han gustado.
puede que haya menos en esta ocasión, pero seguramente hay algún detalle que comentar. Raquel, adelante. Vaya, me has pillado con las bragas sin poner, la verdad. ¿Me puedes decir quién es Tom Babelton? ¿O quién era? Por favor, ya me habéis dejado toda la intriga. ¿Quién era, por favor? Patricio, bueno, brevemente, coméntale un poquito quién es. Es que no se sabe quién es. O sea, Wow. claro, o sea, es que no se sabe quién es. Tom Bombadil no se sabe qué es un personaje que vive en el bosque con su mujer Balla de Oro, que tampoco se sabe qué es, y que es un personaje a los efectos de lo que nos implica al que no le afecta el anillo. O sea, Tom Bombadil se pone el anillo y no se hace invisible. Y Tom Bombadil juguetea con el anillo y hace lo que le da la gana y no se ve afectado por su poder ni corrompido por él. Y de hecho, cuando se lo pone Frodo delante de él, Tom Bombadil lo sigue viendo. O sea, que se ha especulado mucho de qué es. Hay mucha gente que dice que es el propio Tolkien que se hace como personaje dentro de los libros, que si es un Maiar, que si es un... No se sabe qué es Tom Bombadil. Entonces, y cronológicamente habría que ubicarlo, si no me equivoco, después de Bree, en ese fragmento, sí, ¿no? Después de Bree. Sí. Y vale, perfecto. O sea que sería más o menos por ahí. Ellos acaban en el bosque y los acoge este señor. Y bueno, tampoco recuerdo mucho detalle, pero está enmarcado en esa parte. Sí. Cositas que no, Raquel. ¿No te Pues gusta es que no esté Tom Bombadil? Por lo que... Pues sí, no me gusta no saber quién es, por eso mismo lo he preguntado. Pues chicos, es que yo cosas que realmente no me gusten, es que yo vengo aquí a tirar flores, o sea, realmente, ¿qué os puedo decir así como, bueno, digamos, más que de la Comunidad del Anillo, qué no me puede gustar de la saga? Pues bueno, mira, haciendo referencia a lo que ha dicho antes Fer, ¿no? Del reparto, de que, bueno, que si pensamos en los actores fuera que no nos pega, pues igual que te digo que Aragorn es Aragorn y no es nadie más, o sea, Viggo Mortensen no existe. Esa persona ha nacido para estar sucia, con anillos de plata y punto pelota, o sea, ya está. Pero si hay alguien... Por que eso me no gusta, funcionó a la triste. ¿ves? Pero si hay alguien que no me gusta, es Legolas. Yo es que no puedo con esta persona. Esas caras tan forzadas, esas lentillas de mierda del Express... esas forzaditas. Es que yo no puedo con esta persona, o sea... Es que es un elfo, claro. o sea, no... Hace muy bien de elfo, Legolas. ¿Ves? Siempre te digo lo mismo, siempre, además, Patricio, siempre le digo lo mismo. Le digo, es que el papel que tiene que hacer es este, Sí, Orlando porque es un Bloom elfo. O sea, es exactamente, es que Es es un muy elfo. forzado, que está empezando, acababa de hacer Troya, ¿no? Es un No. crío, está como... No, Troya porque Troya ese es el después. papel que tiene que hacer. El elfo es así. Que no, Mira, hace así Irene, como- Irene está respetando el funcionamiento A ver, del ¿qué pasa, podcast y ha Irene? levantado la mano. Irene, ¿qué Yo pasa? solamente quiero hacer un hincapié en lo que ha dicho de Aragorn. ¿Os imagináis a Nicolas Cage como Aragorn? Porque era la primera opción para ellos. Qué maravilla Yo a hubiera Nicolas sido. Cage lo quiero siempre. Siempre. Raquel, no sé si tienes alguna cosita más que no te haya gustado. Pues te juro que ahora mismo no. Algo que tirar a la basura no tengo. Vale, perfecto. Damián, no sé si existe tal cosa en tu cabeza. Joder, ha sido una pregunta muy difícil, porque te juro que no hay nada que diga, buah, esto se me hace largo, esto se me hace Alguna pesado. toma de cámara en contrapicado, pero es que no sabemos de eso. No, ni de coña. O sea, nada. O sea, si me esfuerzo... Acércate Ay, más. vale, me acerco. Se oye. Vale, Me- perfecto. Me tendría que esforzar mucho, pero es que no encuentro nada. Y Vale, mira no, que me hice parece un bien. buen tiempo. Oye, que si por lo que sea este apartado del podcast dura menos, adelante. Irene, ¿qué cositas no te han Yo gustado? os voy a hacer un único apartado que yo creo que va a ser genérico. O sea, no es que no me haya gustado de la película como tal, sino porque lo recuerdo como con asco de pequeña, ¿vale? Es el nacimiento de los orcos. Es la única cosa que digo, "Ugh", pero por la naturaleza. Claro, pero en el fondo Claro, está o sea, bien, está ¿no? bien O sea, hecho. Si pidió asco Sí, es sí, porque sí, está pero bien claro, hecho. es Es colacao. que todos son feos, todos son súper desagradables. Yo pequeña los veía y digo, ¿qué es esa cara? Pero es lo único que puedo sacar de negativo, que como tal no es negativo, pero que te da un poco de grima cuando eres pequeño y lo ves y dices, ¿qué es esa cosa fea? Te da un Cuando poco de grima naciste lengua de eras igual. serpiente. Poco. También. Maque, cositas que no te han gustado. A ver, a mí una cosa que no me gusta nada de esta película en concreto y de grandes sagas en general es el tema de los nombres. ¿Por qué? Porque si tú te has leído los libros, te sabes los nombres de los lugares, los nombres de los personajes, no te son desconocidos. Es verdad que cuando tú te lees un libro lo pronuncias a tu manera y cuando se estrena la película es de otra. Pero bueno, tienes ahí una guía. Pero yo en El Pues como Señor de los Harry Potter, Anillos ¿no? tengo... Como Harry Potter, igual. Como Hermione. Hermione. Hermione, que todos sabemos que se pronuncia Hermione.
Pero yo, por ejemplo, tenía un lío entre Minas Tirith, Aragorn, el otro, el de la moto, el que vive en el bosque. O sea, al final, hombre, cuando has terminado... ¿Pero dónde me has traído, tío? O sea, de verdad. Hijo de 10. A ver, yo en esta película tenía muchísimo lío de nombres, porque no sabía si me estaban hablando de un personaje, de un sitio. O sea, tenía que ir rebobinando continuamente. Luego es verdad que cuando ves toda la trilogía ya te ubicas y ya sabes qué es y quién es y dónde está cada personaje y cada lugar. Pero tenía un problemón enorme con los nombres. Y otra cosa que tampoco me gusta es que haya como tantos puntos o digamos tantas coincidencias, que no sé si serán coincidencias, con otras sagas. Por ejemplo, ¿no había otro nombre para Aragorn o para la araña de Harry Potter, Aragorn? O sea, no se podían llamar diferente o un poquito Hombre, más... yo en este caso me atrevería Pregúntale a a la decir señora. que fue cosa de... J.K. Rowling escribió después. Claro. Yo digo que no me gusta, no lo critico del autor, yo digo que eso no me gusta. Y el personaje, por ejemplo, de Gandalf versus Dumbledore, vale que no tienen nada que ver los personajes en sí, pero físicamente se Pero es que parecen. estos de qué años son los libros. Puedo irme a De los cenar. 60, Claro, o sea, estos libros son muy anteriores. De hecho, o sea, El Señor de los Anillos es como una Sí. Biblia para los escritores Claro. de fantasía. A Claro. J.K. Yo Rowling creo que que le den todos por culo. beben de este. Gandalf es el Esa origen de señora Dumbledore, vieja. es que es igual. Pero claro, Claro, obviamente pues, la validez eso la no me tiene gusta. Gandalf más que Dumbledore. No me gusta que pasen esas cosas. No digo que sea culpa del autor de Señor de los Anillos, que ni mucho menos, porque si es de hace tantos años, obviamente es la fuente, es el original. Pero no me gusta que luego se hagan películas y que físicamente los veas que son muy parecidos, que se vea tanto ese homenaje, quizá, ¿sabes? Que al final luego todo el mundo está diciendo, ¿quién es mejor, Dumbledore o Gandalf? Bueno, pues es que uno es un trasunto del otro, a lo mejor, que no hay que compararlo. Dumbledore es más malo que un dolor de muelas. Mira, Ma, que yo una cosita que quería ¿Quién es comentar Dumbledore? precisamente con lo de los nombres y eso. Precisamente Tolkien era lingüista, si me equivoco, Patricio me corrige, pero creo que en esta saga todos los nombres tienen una sonoridad y una particularidad que los hace fácilmente distinguibles. Ahora mismo coincide que me estoy leyendo un libro de Star Wars y todos los Sith empiezan por K y no los diferencio, te lo prometo. Aquí todos tienen una sonoridad y una personalidad que les da bastante particularidad. Y me ocurre también, por ejemplo, con Harry Potter, que J.K. Rowling también le dan nombres muy adecuados a la gente y aunque hay muchísimos personajes, como que resuena el nombre, tiene mucho que ver con su personalidad y consigo ubicarlo súper bien. Y encima que creo que en la película, en La Comunidad del Anillo, se dicen suficientes veces los nombres como para que tú al final acabes entendiéndolos. Hay otras pelis en las que a lo mejor el nombre del prota no lo dicen hasta los 20 minutos y dices, vale, necesito saber quién es este señor, pero aquí creo que se llaman mucho por el nombre, sabiendo Peter Jackson de antemano que es algo que va a tener que trabajar. A lo mejor es Respecto a esto que comentas, vamos a ver, ver, Tolkien era filólogo y él crea todo el universo del Señor de los Anillos porque echa de menos que Inglaterra, como tal, no tenga digamos, una historia hacia atrás como son las sagas nórdicas. Una mitología, ¿no? Exactamente. Y crea esto con esa intención. Por eso él crea todos los idiomas que se hablan en los libros y que escuchamos en las películas. Los nombres están perfectamente traídos porque tú escuchas un nombre y sabes perfectamente si es un elfo, si es un hombre, si es un hobbit. O sea, lo tienes muy claro todo. O si digamos, es del lado del este. Entonces, en ese aspecto, a mí me parece todo muy bien traído. Y luego, en cuanto a lo que es las imágenes que se recrean en la pantalla, Peter Jackson es muy listo y se coge... Yo tenía curiosidad por ver los sitios, pero claro, yo ya tenía una referencia de los sitios como eran porque tengo los libros del Señor de los Anillos, los tengo en ediciones ilustradas. Entonces, Alan Lee es uno de los ilustradores más icónicos de Tolkien. Hay otro que no me acuerdo nunca del nombre de este pobre hombre, que también es muy bueno. Entonces, yo cuando veo Minas Tirith, ya sé que es Minas Tirith porque lo he visto en unas ilustraciones de Alan Lee. Y con todo lo demás me suele pasar más o menos lo mismo. Y en eso, muy bien Peter Jackson, porque no te has inventado nada y has cogido donde tenías que coger las cosas.
Sí, yo no digo que esté mal o que no. Digo que para mí, en particular, el problema era que al no tener esa referencia que tú tienes de haberte leído los libros y tal, ni visualmente, porque luego, por ejemplo, en Juego de Tronos, yo también, ahí sí que me leí los libros antes, sí que era súper fan de la saga antes de la serie. Entonces, claro, también estaba deseando ver cómo construían eso y tenía muy claro que la Fortaleza Roja se llamaba Fortaleza Roja, que Desembarco del Rey era Desembarco del Rey, pero en el Señor de... Iba a decir en el Rey León, Dios mío. En el Señor de los Anillos. Mi problema era que es una saga muy completa, es una peli muy completa, con mucha información que al final sí que la tienes clara, pero al no tener nada de información de antes, ninguna referencia ni nada, para mí era... Sí que es verdad que sabes que Minas Tirith es un lugar, que Gandalf es un mago, pero no me costaba mucho acordarme de todo, porque era como muchísima información nueva. Ese era mi problema. Me pasó con Star Wars también, ¿eh? Igual el problema es mío. Y no yo quería llegar ahí, pero no... Hace poquito aquí, Maque, bueno, las vimos en casa y lo que a veces le comento a Espe cuando vemos estas pelis es que hacen muy bien y de forma muy natural ponerte nombres en pantalla de lugares sin que tengan que ponerte un rótulo, para que tú sepas primero dónde estás y cómo se llaman los sitios. Quizá no tanto en esta película, sino en las siguientes, pero Faramir te abre un mapa, ves a Bilbo con un libro, y es muy fácil también porque a nivel visual te dan esa información. En la serie, recordáis que ponía Lothlórien o Mordor ahí con un subtítulo cutre, y este lo hace mucho más elegante. En el libro del Señor de los Anillos viene con un mapa. O sea, el libro viene con un mapa. Claro, pero y en la peli te lo hacen muy natural para que tú no sientas de, vale, el director me está dando la información, sino que me la está mostrando de forma natural dentro del contexto de la película. Cositas que no, si es que existen. Pues sí, y además que creo que tendríais que haber dado cuenta todos. Una cosa que no me gusta de la peli, que no sea oficialmente la versión extendida desde el principio. Sí, estoy de acuerdo. Para mí esa versión no existe. O sea, no sé de qué otra versión me hablas. ¿De qué estás hablando? Me parece muy triste porque yo durante mucho tiempo he tenido, hasta que aquí el cofundador del podcast le regaló a Fer todas las películas, están ahí atrás, con los extras que nos hemos visto y con la versión extendida. Yo antes, claro, yo tenía los DVDs de 1 en 1 y en los de 1 en 1 la versión que había era la normal. Entonces yo soy capaz de distinguir las escenas que son de la extendida y las que no. Y me doy cuenta de que es que echo de menos las extendidas. Me parece fatal, sobre todo en la primera parte que es de los Hobbit, que es de lo que más me gusta, que haya tanto de la cultura del Hobbit, que en la versión normal esté de un plumazo. O sea, eso me parece muy mal. Yo la única cosa, Fer, y sí, perdón, Patricia, lo digo y ahora te paso el turno. Hay una parte, y por dar mi turno de las cosas que no me gustan, que no es tanto que no me guste, sino que sí que siento que en la parte de Lothlórien es el único momento en el que noto un bajón de ritmo. Seguramente es necesario. Todo lo que ocurre, estoy seguro también que está muy cortado y muy seleccionado. De hecho, en la versión de cine eliminan toda la parte de los regalos y luego no entiendes por qué tienen, vamos, y los cánticos a Gandalf y todo eso lo eliminan en la versión de cine y tú, aunque tampoco te hace falta, no entiendes por qué se han cambiado de ropaje, por qué uno tiene una cuerda, por qué uno tiene una daga. Al final tenían que cortar y sacaron de ahí. En la versión extendida eso está, pero inevitablemente, como venimos de batallas, venimos de persecuciones, venimos de carreras, la parte de Lothlórien se me hace un poquito pesada. A mí personalmente me gusta. Estoy seguro de que a un público que quizá no le guste tanto la fantasía medieval, ahí lo pierdes un poquito. Primero tenía la mano levantada Maque y luego vamos con la ventanita... ¿Ah, sí? Pues venga, primero Patricio. Gracias. No. A ver, lo de Lothlórien te lo explico yo. Está muy bien hecho porque... En ese reino, la sensación que tú tienes si llegas allí es que el tiempo pasa muy despacio. Entonces está muy bien lo que es traído a esa vivacidad y esa locura que hay antes y después. Y luego, fíjate, como ya os he dicho que yo me había leído los libros y había visto la versión de dibujos animados, yo ya fui, y cuando empieza la película, que luego ya a base de verlas ya te acostumbras y hasta me gusta. Esa intro que hace el personaje, la voz de Galadriel que te cuenta que el mundo ha cambiado y tal, esas son palabras que pronuncia Bárbol. En el libro, todo ese texto inicial es de Bárbol. Y yo cuando lo vi la primera vez dije, empezamos muy mal. Y fue una cosa que, sí, o sea, fue de esto de, fue a niño.
Pero con el tiempo ya igual me he acostumbrado, lo que sea, que ya lo he asimilado como una que dices, bueno, igual era un poco tiquismiquis cuando fui a verla, que sí, bueno, pero... Si os parece, antes de daros turno, vamos a abandonar la zona ya quizá de cosas que no y naturalmente podemos ir hacia la zona de cosas que sí, aunque tengáis algún comentario de antes, pero vamos a ir encaminándonos hacia ahí. Maque, cositas que tenías pendientes, tenías la mano levantada, adelante. Quiero hacer una confesión muy importante en este podcast. A ver, una temporada de mi vida, por cuestiones laborales, yo no vivía en Zamora, vivía en otra ciudad y tenía que compartir piso, ¿vale? Entonces, uno de mis compañeros de piso, el único chico, quiero recordar, era muy fan del Señor de los Anillos. A mí este chico, pues, sobra decir que me volvía loca porque era como súper bohemio, le encantaba escribir poesías, tenía unos ojazos azules, hablaba en francés, bueno, una cosa loquísima. Cuéntanos más. Dale su nombre, por favor. Cuéntanos. Un saludo desde aquí. Ahora mismo no me acuerdo, o sea, le dedico el podcast porque no me acuerdo de su nombre, tío. Entonces, ¿qué pasa? Que yo de esas trabajaba en turnos de tarde larguísimos, como que entraba a las 3 de la tarde y llegaba a casa a las 11 o así. Y el tipo, cuando yo llegaba a casa, siempre estaba viendo algo del Señor de los Anillos, versión extendida desde el principio. Entonces yo llegaba muerta del cansancio, pero el amor me hacía quedarme a ver la versión extendida del Señor de los Anillos más de una vez. De Señor de los Anillos, de La Comunidad, de cualquiera de la saga. Para que veáis que sí que me gusta la saga y que también me gusta. No, te gustaba el muchacho, la saga te Claro que sí. Pero Pero a raíz de esto también me empezó a gustar más la película, porque dije, bueno, pues no está tan mal. Un medidor de humedad que se me ha disparado cuando has empezado a hablar de no sé qué mierdas. Pero... Bueno, perdón. Damián y Raquel, cositas. Nada, simplemente cuando hablabais en referencia a toda la parte que quitan del bosque, luego me hace gracia porque en otras pelis más adelante, Sam tiene un objeto que se supone que le entregan en ese trozo y me gusta cómo lo resuelven, porque dicen, en la versión de cine dicen, hostia, pavo, que no saben cuándo le han dado el frasquito. Que suene una voz en off diciéndolo y que así se acuerda. El frasquito es el único regalo que sí que está en la versión de cine. Sí. Todos los demás regalos no están. El único que está es la luz. El Erendil. De Earendil o algo así. El Endil. No, el Endil Uy, no. Patricia se lleva las manos a la cabeza. No. El Endil es el padre de Isildur, ¿no? Exactamente. No, el padre de Isildur. Es el problema de los nombres. Pero la redoma de Galadriel es la luz de Earendil. Esa. Entonces, aquí el frasquito de luz. ¿Recuerdas que decíamos que los nombres eran muy diferentes todos entre sí? Eso es. Pero fíjate que yo en mi cabeza pensaba que esa parte la habían quitado de la versión normal, con lo cual, como en mi cabeza no tenía sentido que quiten esa parte, decía, a tomar por culo. Y me negué a no verlas otra vez en versión que no fuera extendida. De hecho, es que creo que en la versión normal el corte es y a ti, Frodo, te entrego, ¿sabes? Y es como, ¿y a ti qué? ¿Cómo que y a ti te doy? En plan, que, ¿sabes? No te pone en situación, el corte es un poco raro, porque viene de toda la escena en el que le está dando a cada uno los suyos y solo te ponen el trozo de Frodo, que es el cierre. Para dar paso a la zona de cosas que sí, ya más en concreto, voy a empezar comentando un proceso que yo creo que he vivido como espectador de esta saga, que es que al principio, cuando eres más pequeño, tú estás enamorado de los héroes, ¿no? Del personaje puro, el personaje blanco, incorruptible, es decir, Legolas porque es el héroe de acción, Aragorn porque es el hombre perfecto, pero luego con el tiempo he ido viendo y también viendo sobre todo los extras que me han servido mucho, cómo me van gustando más los personajes que tienen más traumas, los personajes que quizás tengan más gamas de grises.
Y, por ejemplo, yo me he acabado quedando muchísimo con los personajes de Frodo y de Boromir. Yo cuando era pequeño me costaba más entenderlos, porque también es difícil entender cuál es el efecto del anillo, aunque sí que en la película hacen mucho trabajo porque tú entiendas que el anillo tiene como una entidad propia y afecta muchísimo al alma de la persona que lo tiene. Me costaba verlo en pantalla. Yo de pequeño decía, Frodo es insoportable, Boromir es un egoísta, pero claro, tú cuando eres mayor te vas dando cuenta de que, por ejemplo, Frodo es casi la única persona de la Tierra Media capaz de llevar esa carga sin corromperse o corrompiéndose poco, y cómo Boromir es una persona que arrastra muchísimos traumas, que llega allí viendo cómo su tierra es totalmente devastada, y el anillo se aprovecha de él y de su situación para corromperle. Y luego cuando le vemos al final en su lecho de muerte, cómo ves la nobleza de ese hombre y al final el tipo de hombre que sería si no estuviera en unas condiciones tan complicadas como le ha tocado afrontar. Y, joder, estamos hablando de una película que es entretenida, que es un cine palomitero, pero tiene personajes con muchísimas capas, con muchas gamas de colores, y yo me quedo con esto. Sobre todo, Boromir se acaba convirtiendo, también porque el actor me gusta mucho, en uno de mis personajes favoritos. Y quería destacar sobre todo este apartado. Vale, bien. Estamos todos de acuerdo, sí. Porque, por ejemplo, todos estamos claro, asintiendo. lo de Sam es el clásico de toda la vida del camino del héroe. O sea, tú te coges a Sam y te coges a Luke Skywalker y es lo mismo. O sea, personaje que tal y que tiene que forjar. O sea, es que no. Creo que se llama así, además, el camino del héroe. No tiene otra explicación. Y respecto a los personajes, es que ¿con cuál no te quedas? Que sí, yo también reconozco que sí, claro, te llama la atención, pues eso, Aragorn, te llama la atención tal, pero luego el caso de Boromir además es muy... que cuando ves las siguientes películas te pasa con su hermano, que Boromir tiene todo lo que tiene encima, pero el hermano tiene todo lo que tiene encima más la carga del hermano. O sea, que sí, sí, sí. Además, por lo que es el trato que se hace, que yo creo que se explica en la Comunidad del Anillo. Es que me cuesta diferenciar las tres. Pido disculpas de antemano. Te habla de que la nobleza del pueblo de los hombres se ha ido perdiendo. Entonces, el caso de Boromir ya es como si estás aquí, que esto pasa en el concilio de Elrond cuando se forma. Estás aquí un poco porque para hombre tenemos a Aragorn, pero tenemos que contar con el reino de Gondor y vienes tú porque tu padre es un viejo y un loco. O sea, que es un en plan de... Sí, claro, exactamente, una cosa residual, o sea, no tiene más. Y el personaje de Boromir, por hacer un apunte, gana muchísimo en la extendida. Hay varias conversaciones que tienen la extendida que no tienen la original y te ayuda a entenderlo más. Irene, hace mucho rato que no te oímos por aquí. Venga, dinos cuáles son las cosas que más te gustan de la película y así vamos tirando del hilo. A ver, como tal, o sea, en general la película es que es un cómputo general de que te gusta entera, o sea, porque yo creo que no hay nada eso, que lo que hablábamos antes, que no hay nada que digas, es que esto no me gusta, pues eso, un apunte, como hice yo antes, de lo de la creación de los orcos. Pues bueno, vale. Entonces, pues una cosa que, por ejemplo, sí que voy a resaltar es que esto a lo mejor Patricio me va a matar, pero el hecho, por ejemplo, de la carrera que se pega Arwen con Frodo, por ejemplo, a mí me parece que es una escena de estas que se te quedan en la cabeza, o sea, viéndola a ella a cámara lenta, con los caballos persiguiéndola detrás, o sea, aunque creo que por lo que decís en los libros esto no pasa, a mí me parece una bendición que esté en la película, por ejemplo. Es que es muy emocionante y luego cuando cruza el río y también la forma de Arwen. A mí, de hecho, me da un poco de pena que por ser basado en los libros y que, como decíamos, es otra época en la que las mujeres no tenían un papel principal, me da pena que luego Arwen no vuelva a tener tampoco mayor trascendencia que la de ser la que está esperando a Aragorn y la que le ayuda un poco en la distancia a su manera. Y luego se convierte de repente en una dama de la corte que hace lo que le dice el padre y bueno, hay un momento dado que tiene ahí un poco de rebeldía, pero que no es la Arwen del bosque que se monta en el caballo y que se va sola con 7 espectros que la están persiguiendo y luego 9. O sea, me da pena que no se aproveche el personaje, pero aún así creo que bueno, que le dan ahí ese protagonismo y que queda un poco de que es una tía como bastante completa, que no solo ve el futuro y que está ahí pasando las horas con un libro, ¿sabes? Que hace más cosas.
Además hay un momento ahí muy, muy gracioso que me gusta a mí, que es, tenemos a Aragorn por una persona muy hecha a la aventura y a los peligros, y ella es mejor que él, o sea, ella le pilla desprevenido, luego están hablando de quién lleva a Frodo y dice ella, creo que yo soy más rápida, creo que le llega a decir, y al final lo demuestra y demuestra valentía. Hemos visto en muchas películas recientes y en series recientes cómo hay veces a que las mujeres las hacen forzadamente empoderadas, y aquí estamos viendo que Arwen no solamente es valiente cuando tiene que empuñar una espada, sino también cuando tiene que confrontar una realidad, un trauma e incluso a su padre, ¿no? No hace falta ser valiente con una espada ante unos enemigos, sino que también ella se planta y le dice a su padre que no, que por mucho que él la obligue casi a irse de la Tierra Media, ella va a volver porque sabe que su futuro está ahí. Entonces me parece que hay pocos personajes femeninos en El Señor de los Anillos, pero los que hay están muy bien hechos, muy bien interpretados y con mucha fuerza y mucha presencia. Si os queréis llevar una buena llorera, tenéis que buscar cómo muere Arwen. Y no digo más. Busco. Cuando termino de ver todas las pelis siempre me busco lo que pasa y sí, es realmente... Y mira, porque, claro, cuando ves el último barco que se va y tú en plan, pero entonces ella... Calla. Yo creo que sigo llorando cada vez que veo El Retorno del Rey y partir los... O sea, los puertos grises para mí es traumático y lloro siempre... Bueno, cállate porque al final voy a llorar. Si te parece el papel de Arwen en cuanto a esto que dices, que ella coge el caballo y va, pero que luego la dejan como si fuera una dama, como una cortesana o poco más... Tienes que leerte el episodio de las casas de curación del Retorno del Rey para que veas cómo Éowyn pasa de ser lo que es a aquí estoy, que suspiro. Le pasa un poco como a Make con su compañero, pues a Éowyn con Faramir. Y queda para eso. O sea, queda como me he quedado aquí colgada porque Aragorn no, pues me quedo con Faramir. Sí, es que de todas formas, a mí, por ejemplo, el personaje de Éowyn siempre me ha dado un poco de pereza porque la veo ahí intentando meterse en la relación y yo en plan de, pero que sobras, tronca. También es verdad que hay una parte en la que Aragorn parece que le está dando ilusiones, pero aún así sobras. Y está ahí, en plan, y mi señora Aragorn, que no es tu señor Aragorn, le conoces de 2 días, simplemente te ha dirigido unas cuantas palabras amables porque no estás acostumbrada y ya te estás haciendo tú unas ilusiones tú solita que no veas. Y cuenta con que en ese momento Aragorn tiene 89 años. Pues es que se conserva estupendamente. Sí, es lo que tenemos, la sangre de Númenor, que sí. A mí esta película, como comentaba, me gusta mucho como viaje y como aventura, pero hay un segmento especial que yo creo que todo el mundo es lo que más recuerda de la película, que es todo el segmento de las minas de Moria. No voy a hablar de una escena en concreto, sino de esa secuencia de la película, entendiendo como secuencia sucesión de escenas. Creo que ese segmento es lo mejor o de lo mejor de la trilogía, no solamente por la historia y por lo que ocurre, sino por lo que al final todo lo que hemos ido comentando durante el podcast. Decorados, atmósfera, interpretación, música, falta de música, combates, peleas, emoción, y a nivel de guión también vemos los escalones a los que se enfrentan y cómo cada vez el reto es mayor. Está muy bien escrita, está muy bien interpretada, y luego, por supuesto, si tenemos la música de cuando entran en las minas de Moria y Gandalf lo dice y hay un plano general, y luego la falta de música cuando los orcos entran en la tumba de Balin y cómo tú esperas que sea un combate épico con la música a todo volumen y lo que tenemos es suciedad, ruido de armaduras, choque, sangre. Todo ese segmento me parece espectacular y yo diría que si estamos en el apartado de cosas que sí, a mí lo que más me gusta de esta película es todo el segmento de Moria. Sí, además el momento ese cuando entra Gandalf, cuando les dice me aventuraré con un poco más de luz y te muestra todo esas columnas, toda esa estancia gigantesca y la cámara de Mazarbul que entra a la luz, que ilumina la tumba de Balin, o sea, todo eso me parece espectacular. Incluso cuando llegan a las puertas de Moria, que están cerradas y tienen que andar ahí a ver qué hacen con... Es todo una maravilla. A ver, soy rápida porque tengo varias cosas que decir. A ver, dentro de las cosas que sí, decir que estoy muy de acuerdo con Fer, con lo que ha dicho. Bueno, yo tenía apuntado aquí. Disney te dice que busques a héroes como Frodo o a príncipes como Aragorn. Pero en la vida real realmente te quedas con personajes o con chicos o con parejas como Sam, porque creo que cada personaje con el Rey León, el Señor de los Anillos, creo que representa una emoción muy concreta, y para mí Sam, por ejemplo, representa la fidelidad. Creo que lo que hace Sam por Frodo no lo haría nadie, o lo haría muy poca gente por muy poca gente.
Frodo yo creo que representa muy bien la incertidumbre, el no saber, ese momento que hemos pasado todos de mucho miedo en la vida, de no saber para dónde puedes tirar, para dónde no. Gollum para mí también representa mucho las obsesiones por las que llegas por ser una persona insegura, las relaciones tóxicas, la toxicidad contigo mismo. Entonces, eso me parece, creo que es una cosa muy positiva de la película, que cada personaje como que define y representa muy bien una emoción, dejando aparte temas estéticos y temas de más concretos técnicos de la película en cuanto a emociones. Y eso es una cosa que sí que me hacía ilusión comentar porque me parece que está muy claro en la peli. Y ya, y creo que ya. Ah, bueno, y que Andy Serkis, perdón, que yo lo conocí en esta película, entiendo que él no empezó en el cine con esto, pero yo lo conocí en esta película, mi amor y mi admiración por ese señor para siempre. O sea, el trabajo que hace en esta o en cualquiera de sus trabajos, garantía 100% de que va a ser un producto espectacular en calidad. Y encima el pobre que no se le ve la cara, que es todo que con un vestido ridículo y fastidiándose la voz, que andaba ahí con, no sé, unas bebidas rarísimas para no quedarse sin voz. Pues imagínate currar así. Imagínate currar así en esas condiciones y aún así transmitir todo lo que transmite, con sus punticos en la cara y tal, o sea... Que desde fuera tiene que verse también muy ridículo, no solo él mismo, sino desde fuera, o sea que todo el conjunto muy bien tratado. Que quería hacer simplemente un apunte, porque como Fer ha mencionado lo de la música en las minas de Moria, quiero recomendar un vídeo que hay en YouTube de Jaime Altozano en el que analiza la banda sonora del Señor de los Anillos. Y creo que, o sea, no sé si es solo inspiración suya, si se ha basado en cosas que ha investigado o no, pero me parece que está súper bien hilado y que está muy, muy, muy interesante, engancha muchísimo y hace que valores mucho más, pues eso, la música que suena, cuándo suena, y simplemente era eso, apuntar. Como recomendación, Jaime Altozano, no sé cómo se llama, será algo del Señor de los Anillos, vamos, que no sé. Analizando lo que sea. Analizando la banda sonora de La Comunidad del Anillo. Hay 3 vídeos, de hecho, uno por pues mira, recomendado. ¿Damián? Pues cosas que me gustan de esta película, lo ha mencionado brevemente Patricio, y es precisamente el cómo esta película hace que conecte con mis emociones. Es una película que consigue... O sea, mira que hay películas dramáticas que pueden hacer que sea lágrima fácil y a lo mejor me resisto. Soy una persona que soy bastante sensible, tengo que decirlo, a la hora de ver cine. No me cuesta que se me caiga la lagrimilla, pero las lloreras que me meto con esta peli... ¡Oh! O sea, cómo te hace conectar con... Cuando la vi por primera vez, cómo me hizo conectar con la sorpresa, cómo me hizo sentir miedo la primera vez que vi a los putos Nazgûl. Dios santo. O sea, la primera vez, además la escena... Con ese ruido agudo. Buah, pero es que encima el Nazgûl asomándose por encima haciendo el ruido de oler mientras tú estabas cagado en el cine diciendo, Dios santo, encima saliéndole los bichos por el hombro a ellos. Bueno, enfado, ver escenas de decir, Dios, puto Saruman, putos orcos. O sea, es una peli que es a nivel de cómo te hace espabilar o cómo te hace reaccionar a nivel emocional. Yo creo que es lo que más me gusta de esta película. Luego, el mimo con el que está hecho. Es una cosa increíble. Las memorias, iba a decir las minas desde el momento de antes de entrar hasta que salen, coincido con Fernando en que creo que es para mí lo mejor que puede haber de toda la película, que luego el resto de la peli también es cojonuda, pero marca un antes y un después de todo lo que va a suceder con los personajes también a nivel emocional y a nivel psicológico, que es a la hora de perder a uno de los al integrante. Entonces, para mí es que ese trozo de película me la pondría empezando ahí y que salgan de ahí y volvería otra vez al principio. Hay un detalle que yo quería comentar, porque hemos insistido que es una película de entretenimiento y tal, pero hemos comentado también que las actuaciones son muy buenas y también en los extras comentaban lo mucho que a Peter Jackson le gustaban en los primeros planos. Siempre se ha dicho que en el cine la emoción está en el primer plano y en los ojos, y Peter Jackson se asegura primero de tener un casting con los ojos más bonitos del planeta
y de hacer primeros planos constantemente cuando las escenas tienen intensidad dramática. Vi algún vídeo de algún youtuber analizando el tema de cómo, por ejemplo, Ian McKellen actúa con los ojos. Y es que tú puedes ver la película desde muchos ámbitos. La puedes poner porque quieres entretenerte, la puedes poner porque te encanta la música y el apartado audiovisual, pero es que interpretativamente lo que hacen todos los actores y lo que hace Ian McKellen en concreto es una salvajada. Es gente que actúa con los ojos. Y Peter Jackson, hay vídeos también, bueno, de esto hay 1000 vídeos, de cómo, por ejemplo, Christopher Lee comentaba que le había hecho repetir una toma 40 veces porque hasta que no decía la línea tal y como quería el director en ese momento, no paraba. O sea, que no solamente quería la peripecia, la acción, el entretenimiento, las batallas, sino que estaba muy interesado en la intensidad dramática de la película. Y vemos en multitud de ocasiones cómo la cámara va a los ojos de Frodo, tiene unos ojos preciosos, va a los ojos de Gandalf, va a los ojos de Aragorn, a los de Boromir cuando está en Lothlórien y le entra la duda y el miedo. Entonces es una película que a ese nivel, ya te digo que puede ver la película alguien que sea muy cinéfilo, alguien que solo quiera cine palomitero, pero es que a todos los niveles vas a rascar algo. Ojo, y piensa que en ese momento se lo dice Peter Jackson, que no era nadie, a Christopher Lee. O sea, que ojito con eso. Yo quiero insistir en eso también, que es que los actores lo hacen muy bien. O sea, las interpretaciones me parecen muy notables y creo que no han tenido ningún tipo de reconocimiento. A nivel premios, quiero decir, no de la gente. Sí, porque lo comentaste también. Antes, ¿no? Que sí, o estaba sea, nominada a todo menos a las todo. actuaciones. Y obviamente no puedes nominar a todos los actores, pero Ian Es que El McKellen Retorno me del parece Rey está creo que se brutal. lleva 10, 12 Oscars, se lleva una burrada de Oscars, se 11, los lleva, sí. todas las nominaciones se las lleva todas, pero no hay ni siquiera un actor, una nominación a ningún intérprete que me parece, no sé, no lo veo justo, no me parece justo. Vamos. Antes de dar paso a las escenas favoritas, no me gustaría que nadie se quedara con algo que decir de este último análisis con spoilers que estábamos comentando de la peli. Algún detalle, cosas que sí nos han gustado, cosas que cuando la vemos en la película se nos saltan las lágrimas, aquellos momentos o aquellas secuencias que queráis mencionar antes de pasar al apartado de escenas, pero esos detallitos que no me gustaría que se quedaran en el tintero antes de pasar al siguiente apartado, si es que los hay. A ver, yo quiero decir que, bueno, ya se ha dicho todo y ya se han dicho muchas cosas, ¿vale? Pero yo es que hay frases que como buena friki que me he visto la película 100 veces me sé de memoria, y es que el guión, yo es que tengo que decir que es que no tengo palabras de verdad con esto. O sea, hay frases como lo de la próxima vez tírate tú y líbranos de tu estupidez, que tenía que nombrarlo y simplemente pasar por aquí y decirlo, porque es que me parece impecable y punto pelota. Adiós. Lo muchísimo que Gandalf odia a Pippin y cómo lo mataría en cualquier momento de la película, la verdad que es algo destacable, ¿no? Es una Tiene frase que cagar con él fácilmente... toda la tercera peli. Es una frase que muy fácilmente Patricio podría decirme a mí en cualquier momento que nos No, encontremos por la calle. por favor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, y mira, no lo hemos comentado, los diferentes roles que hay dentro de la comunidad, ¿no? Porque no recuerdo muy bien si Pippin y Merry eran tan cómicos en el libro, pero aquí los han puesto como alivio y funciona muy bien. En otras películas hay personajes que resultan cargantes y aquí Merry y Pippin tienen, sobre todo en esta película, la responsabilidad de aportar comedia. En las siguientes ya será un poquito más dramático todo lo que les ocurre, pero lo bien que funcionan todos los encontronazos con Gandalf al principio con los fuegos artificiales, qué bien está hecha esa presentación de personaje, que no tienen que decirte nada y solamente viendo lo que hacen con los cohetes ya sabes de qué van estos dos. Cuando están en la granja de Maggot, que Maggot en el libro es amable y les acoge y les invita a tomar un té, y aquí Peter Jackson lo pone para presentar precisamente más a Merry y a Pippin. Y el rol tan importante que tienen estos dos personajes en la película, porque si no sería demasiado densa, demasiado profunda, ¿no? Es algo que quería comentar ahora. Bueno, no hemos dicho, y estamos casi terminando, y no hemos dicho que la Comunidad del Anillo son 9 personajes en contraposición a los 9 espectros del anillo. Que esto, como dato, me parece súper relevante. Y ya es el único apunte que tengo que hacer al respecto. Y hasta aquí. Y hasta aquí. Vale, perfecto, chicos. Pues si nadie tiene nada más que decir en este apartado, vamos con el apartado de escenas favoritas. Ojalá el anillo nunca hubiera llegado a mí. Ojalá nada hubiera ocurrido. Eso desean quienes viven estos tiempos, pero no les toca a ellos decidir. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Hay otras fuerzas en este mundo, Frodo, además de la voluntad del mal.
Bilbo estaba destinado a encontrar el anillo y como consecuencia tú estabas destinado a tenerlo. Y eso es un pensamiento alentador. Como este apartado también nos sirve para continuar analizando la peli, no hace falta que solamente digáis una, podemos analizar varias, y si cada una genera un poquito de debate, pues casi que mejor. Bueno, pues yo, ya que, a ver, antes como tal he dicho mi escena, por así decirlo, favorita, ¿vale? Pero bueno, hay otra escena, por ejemplo, que también me marcó mucho cuando era pequeña, ¿vale? Cuando la vi por primera vez, que es la primera vez como tal, cuando ves a un caballero oscuro de estos que son portadores de Nazgûl, ¿vale? No sé, Patricia, no me mates, no me acuerdo exactamente cómo se llaman, ¿vale? Entonces, pues claro, la primera vez que lo ves dices, oh, pero la escena que más me llama de cuando yo era pequeña era la escena de ver corriendo, por ejemplo, a Frodo, cuando están yendo por él antes de llegar a Bree, que están todos corriendo detrás de él, y es otra escena que también me gustó mucho. Y la verdad es que son escenas que dices, jolín, encima a cámara lenta, viéndolo todo así, viéndolos con la escena a cámara lenta detrás de Frodo correr, que dices, a ver si no llega a la balsa, que sabes que va a llegar, pero bueno. Pero está guay, a mí me gustó muchísimo. Raquel, ¿escena o escenas favoritas? Vale, yo tengo que decir que me la ha quitado mi hermana, pero bueno, no pasa nada, lo vuelvo a repetir, pero no me explayo mucho. A mí es que la persecución de Arwen me parece increíble. Bueno, lo que viene a ser escena con caballos es impresionante. Me guardo la mía, que es del Retorno del Rey para cuando la analicemos, porque también tiene que ver con caballos, ¿vale? O sea, yo creo que siempre coincide con caballos, o sea, bueno, en fin. Entonces me parece toda esa secuencia, incluso, ¿no? Cuando está en el río y pronuncia el hechizo, que como buena friki yo me aprendí de memoria, porque lo rebobinaba, o sea, es que lo rebobinaba y me lo volví a ver y yo quería ser esa persona diciendo esas cosas como Moisés, y yo pues me aprendí el hechizo de memoria, o sea, así era yo. No sé si ahora lo podría decir, ¿vale? Pero me daría mazo de vergüenza y no voy a hacer eso. Yo te lo digo, ni manema, ni manema, ni manema. Amazanenen. Bueno, no, esa es Galadriel. Bueno, en fin. Entonces, esa es mi secuencia favorita, ¿vale? Que ya he dicho que seguramente se repita en las próximas películas porque tiene que ver todo con caballos. Todo lo que tenga que ver con caballos en esta película está extremadamente cuidado y es impecablemente pulido. O sea, ¿cómo están esos caballos? Que nadie se lo ve, pero ¿cómo están? Habría gente de los 70 que estaría muy de acuerdo contigo. Joder, de verdad, me has jodido. A estas horas de la noche, encima. Y bueno, a ver, vamos a decir todos la de You should not pass. Vale, pero a ver, el Balrog es la hostia, ¿no? Solos. Adiós. Vale, perfecto. Pues si Raquel ha terminado con sus escenas, vamos con la de Dam Sagath. Mi escena favorita, tengo que decir que de toda la película, es el momento en el que hay un silencio increíble y de repente se cae un cubo con una cadena detrás y estás en el cine cagándote en la puta diciendo es que hay que ser subnormal y la rabia de Gandalf diciéndole es que a ver si la próxima vez te tiras tú, dije, hostia, qué alivio, menos mal que alguien le ha hablado con el audio que siento hacia ti. Porque y luego los todo tambores después, pum. es que y luego de repente ver la espada brillar y tienen entrando las cavernas y es que es toda una serie de memes y una serie de frases que he ido incluyendo en mi día a día a lo tonto gracias a esta peli. Entonces para mí es la escena del cubo. Podría haber otras muchas más, pero solo como mención de honor tengo que decir la famosa escena en la que ellos están justo a punto de huir de la comarca, que se reúnen los 4 hobbits casi por accidente y cuando se caen dice uno ¡oh! Creo que me he roto algo y saca y ves una zanahoria partida por la mitad. O sea, siempre estallo de risa con esa escena. Me encanta. Perfecto, gracias Dan. Vamos con las escenas favoritas de Make. Tengo 2. Una ya se ha mencionado mucho, pero es que es verdad que la llegada de los Nazgûl a caballo creo que es de las escenas que más miedo me han provocado en toda mi vida porque está muy bien hecha. O sea, con 4 cositas, pues eso, con unos buenos caballos, gente vestida de negro, la música en su momento justo, cámara lenta y tal, a mí esa escena de verdad que lo sentí muchísimo por Frodo. No me pondría su piel en toda la saga, pero en ese momento en concreto
De verdad que top. Y luego me encanta por encima de todo la escena de Gollum hablando consigo mismo, cuando hablan sus dos personalidades. De hecho, aquí... Ojalá estuviera en la Comunidad del Anillo esa escena. Ojalá estuviera en la Comunidad del Anillo esa escena, es verdad. Pero es que como no la he visto pues bueno. Pues mi escena favorita de la saga, por si acaso no analizamos más de la Comunidad del Anillo. De hecho, había hecho yo aquí mi pequeño homenaje a esa escena. De aquí yo. Bueno, no está de más, no está de más. Hemos dicho que la película son las 3 seguidas, así que, Pues en eso. cierto modo, vale. Pues por mi amor y mi admiración a Andy Serkins, esa sería mi escena favorita de la Comunidad del Anillo. Hemos hablado un momentito, hemos hablado de las escenas más impactantes y más imponentes, pero hemos hablado de Pippin, ha dicho Damián lo de Merry de la zanahoria. ¿Cuántas veces en mi día a día utilizo cosas como setas, o no creo que haya segundo desayuno, o no creo que conozca el segundo desayuno, y cosas así? Es que, a ver, seguramente yo esperaba aquí escuchar las escenas más épicas de la película, pero es que si coges hasta las más cómicas también te funcionan muy bien. De hecho, yo cuando veo un rachuelo hago el Nimo, Nimo, Nemo. Que tú te ríes mucho y es verdad que lo hago, ¿eh? Cada vez que veo un rachuelo empiezo a hablarle. Que respecto a lo que decía Make, que también yo no sé si eso lo decía... No, o sea, no es mío, ¿eh? Pero leí o vi un vídeo sobre el análisis de la escena esa de la conversación consigo mismo, de Gollum y de Sméagol, y hablaban de cómo cuando va ganando el personaje de Sméagol, la cámara está en un plano más cercano a él y se va alejando de Gollum. Ah, mira. Y cuando tiene más fuerza Gollum, la cámara se acerca más a la cara de Gollum y está más lejos de la de Sméagol. Para que la próxima vez que, fíjate, porque lo hace, se va acercando al que está llevando la voz cantante, al que al final, el que está, cuando empieza a decir lo de vete ahora y no vuelvas, está cada vez más cerca a Sméagol y cada vez más lejos el lado de Gollum, para simplemente como curiosidad, que no es mío, que eso yo lo he visto en algún vídeo. Es que no es solo la interpretación en esa escena. Para mí en esa escena no es solo Andy Serkins, es eso, la planificación, todo lo que rodea esa escena para mí me parece un 10, aunque debería estar en la Comunidad del Anillo, por lo visto. Ya que estás, dinos tus escenas favoritas. Pues solo he seleccionado una porque en general creo que la película tiene un montón de escenas memorables, como puede ser las que dice Fer que se usan en el día a día, pero la que más me gusta, no sabría deciros cuál es el motivo, pero es cuando Aragorn se encuentra al final con Frodo después de que haya estado huyendo de Boromir y va como a cogerle el anillo de la mano y se la cierra. Y le dice que habría ido con él hasta el mismísimo fuego de Mordor y es su despedida. Y no sé por qué esa escena me gusta mucho. Como curiosidad también, que sepáis que la escena de Aragorn luchando es la primera que hizo en toda la peli. Nada más llegar, lo primero que hicieron fue ponerle a pelearse con todos los orcos. Y no sé qué tiene esa... O sea, es como que esos dos personajes siempre se han entendido muy bien y cómo los dos entienden que Frodo tiene que irse solo porque la propia comunidad va a ser un fracaso, no puede ayudarle hasta ese punto, y como Aragorn le deja ir porque sabe que es lo mejor, que es la única manera de llegar a Mordor, que todos los demás no lo van a conseguir. Me gusta que se entiendan tanto y ese momento de confianza. No me digáis por qué. Bueno, sí, es que cuando saca la espada y se pone ahí a repartir a los orcos, sí, el gesto de ponerse la espada en la cara y bajarlo, es que es ese trozo, o sea, y la música debe ser también una cosa que ahora mismo no sé qué trozo es, pero que todo unido me encanta esa escena. Comentaba Jaime Altozano precisamente en esa escena que cuando Frodo tiene el anillo y se lo ofrece a Aragorn, se oyen voces, porque el anillo en la banda sonora está representado con un coro, así que susurra, y que cuando Aragorn le cierra la mano a Frodo, las voces se callan, como siendo el propio Aragorn el que impide que el anillo le siga hablando, porque ahí Aragorn tiene cierta duda de si coger el anillo, si no. Al final él es más noble que Boromir quizá, o menos débil, y es capaz de cerrarle la mano a Frodo. Pero es lo que comentabas de que esa escena, no solamente las escenas de acción, sino que todas tienen una carga dramática y un sentimiento, a pesar de que sea solo puro diálogo, ¿no? ¿Más escenas favoritas? Patricio Cuadra. Vamos a ver, una cosa de la que no hemos hablado que me gusta mucho y luego retomo lo de las escenas, o sea, en esto entraría, quiero decir lo de las escenas también, es que todo arranca con el cumpleaños de Bilbo.
Y la escena del cumpleaños, cuando suelta todo el discursazo ese de no os conozco, tal, que yo, ese vídeo, cuando es mi cumpleaños, siempre lo subo a las redes sociales. Es mi 100º de mi primer cumpleaños y tal, y todo el rollo que cuenta, y cómo desaparece porque se pone el anillo y desaparece. Eso a mí me gusta muchísimo. Luego la llegada de Gandalf a la comarca, que va con el carro y está Frodo allí debajo de un árbol leyendo tranquilamente y hablan y tal. Me gusta mucho la llegada de Gandalf. Una de la que hemos hablado también, un poco por ir por el orden un poco de la película, es cuando entran en Moria y ilumina la escena Gandalf, que se ve todo aquel salón enorme que me parece espectacular. La llegada de la compañía a Lorien, que me parece también muy, muy bonito la ambientación que tiene, aunque a ti, Fernando, todo el rollo de Lorien no te ha gustado mucho. Y luego también la muerte de Boromir, que es muy épica, esa muerte, clavado lleno de flechas, y cómo lo depositan en la barca con el cuerno roto de Gondor sobre el pecho y lo echan río adelante. Me parece una escena muy, muy, muy entraña, muy, muy conmovedora. Yo de la muerte de Boromir, sobre todo, es porque ahí ves lo que realmente es él si no estuviera corrompido por el anillo y por la desgracia que sufre su pueblo. Y le dice a Aragorn, te seguiría hasta el final, y le llama mi rey, capitán, ¿no? Porque, claro. y ahí es cuando él verbaliza el miedo que siente por la caída de Gondor, y ahí es la escena en la que me cautiva. Y ahí yo creo que es la única escena de la trilogía en la que Aragorn llora, porque Aragorn también siente cómo él pertenece a... O sea, al final ellos todos son de Gondor. Aragorn quizá un poco menos porque se ha criado con los elfos. Sí. Pero Aragorn llora la muerte de Boromir porque también lo siente como la pérdida de su pueblo, ¿no? Y hay una escena en la versión extendida en la que sale Aragorn, digamos un poco... hay una especie de explicación de él que ha vivido en Lorien con los elfos, porque está la lápida de su madre allí, que le quita el musgo de la lápida. Que eso también es muy, muy conmovedor. Comentaste al principio del programa, Patricio, cuando se supone que debería decir Bárbol la introducción de la película, lo hace Galadriel. Esto lo hicieron porque, primero, es un personaje que tiene miles de años de vida y por lo tanto es lógico que pueda ejercer de narradora. Segundo, porque es un personaje que aparece en la peli y por lo tanto no puedes poner a uno que no vaya a estar. Pero a mí lo que más me gusta del inicio de la película es que es un inicio con la pantalla en negro. Totalmente. Que le da protagonismo total a la voz. Sí. Ella dice ese texto que ahora mismo no recuerdo y de repente te ponen el título de hecho pone El Señor de los Anillos. No pone La Comunidad del Anillo. No. Es el inicio de la trilogía. Y me parece algo tan potente, algo que se supone que es súper épico, que tiene un montón de millones detrás, que empiece en negro con una voz en off y con música, me parece brutal. Y lo difícil que es dar a conocer a la audiencia un universo nuevo, y lo bien que lo hace esta película, porque tú, Patricio, podías haberla visto sabiendo en qué consistía, pero todos los demás llegamos de nuevas. Tienes que contarme en 10 minutos de dónde venimos, quién es quién, qué pueblo es cuál, y creo que con esa introducción, con lo de Isildur, con la batalla en el Monte del Destino, la Forja de los Anillos, lo bien que está hecha, la imagen de Sauron, creo que es la mejor introducción de un universo que yo he visto en mi vida. La verdad. Sí. Y luego, como no sé si analizaremos el resto de las películas, yo creo que mi escena favoritísima de todas es cuando va Gandalf a caballo con Pippin, que van camino a Minas Tirith y entran, o sea, y se ve Minas Tirith ahí aparecer en la pantalla, que parece que está creciendo, y que es cuando le dice Minas Tirith, se escucha que dice Minas Tirith, ciudad de reyes, y dices, es que no puede ser otra cosa. O sea, y la ves blanca que le refleja el sol como si fuera la Catedral de Burgos cuando la construyeron, y dices, esto es tremendo. O sea, me pareció, pero impresionante. Y cuando le dice Boromir a Aragorn, le dice, ¿recuerdas la Ciudad Blanca? Las trompetas recibiéndote. Sí. Es un tipo lleno de nostalgia, lleno de melancolía, y la verdad que me encanta. Más escenas por ahí, más cositas. Es que tiene tanto... del Balrog. El diseño del Balrog. Es curioso, podemos entrar un poquito en el detalle. Es de los pocos personajes que son íntegramente digitales, pero sin embargo está muy bien y de hecho es un diseño que han reutilizado en la serie de Los Anillos de Poder. Sí. Sobre todo el Balrog. Es la ilustración, hablar un poquito más de él. Previa, o sea, hay una ilustración. No es tanto el diseño, que sí,
sino cómo te lo anticipan antes de que salga en pantalla. Es decir, se han enfrentado a orcos, se han enfrentado a enemigos muy poderosos y Gandalf le dice: toca correr porque este es un enemigo más poderoso de lo que nunca nos hemos enfrentado. Y tú como espectador dices: ostras, este bicho va a merecer la pena. Y cuando aparece no defrauda. Para que Gandalf salga corriendo, hostia, sí. Y que además lo único que ves al principio son cómo se va acercando las llamas. Sí, o sea, cómo se va intensificando la luz según ellos van huyendo, dices... Y los orcos que salen pitando. Vale, estaba haciendo cositas. Chicos, no sé si tenéis más cositas que decir. Os digo esto para que el podcast no acabe y que vosotros tengáis algo ahí pendiente. Último turno, última ronda, ¿alguna manita levantada? ¿Alguna cosa que decir? Adelante. Yo estaba pensando que por qué no nos la vemos ahora, otra vez. Y con unas copas. No vamos a currar. Con unas copas. El otro día propusimos... Yo voy el jueves, al en cine. el podcast de El Verdugo, que tendría que esto grabarse en una especie de sesión golfa, pues eso, tomando unas copas y tal, y liarla un poquito más de lo que le liamos habitualmente. Que estaría guapísimo eso, pero bueno. Yo lo único que me voy a pensar es lo que ha dicho Patricio de no sé si analizaremos las siguientes, quizá la saga lo merezca, me lo voy a pensar, porque también como estamos intentando hacer películas de otras épocas, a pesar de que algunos se rajen de esas cosas, sí que quizá merezca la pena volver a esta trilogía. Ya me lo. Yo ya he dicho mi escena favorita de otras. No hay cosa, si no hay cosa que las más torres me guste. o si analizamos El Retorno del Rey, quizá a cambio haya que analizar algo en cine mudo. No hay cosa que más me guste a mí que hablar del Señor de los Anillos. O sea, yes. me puedo echar aquí esto de Teresa, déjame el podcast, que no sé para qué ha venido toda esta gentuza. O sea, ya me encargo yo de sentar. Sí. O sea, a mí es una cosa que por mí no tengo ningún problema de analizamos las dos torres, el retorno, lo que tú quieras, hablamos de lo que tú quieras. Apagamos las luces del cine Barrueco. Ha sido un placer celebrar esta sesión. La tarea parecía difícil, pero creo que la hemos hecho con cierta solvencia. Muchísimas gracias, Raquel Mora. Muchísimas gracias a vosotros, chicos. Yo creo que deberíamos de someter a votación de nuestros oyentes sí analizar la siguiente película de la saga, que yo creo que va a ser un sí rotundo. Y nada, chicos, que muchas gracias, corred insensatos y un beso. Muchas gracias, Maque Escaja. Yo lo primero quiero pedir una disculpa a nuestros fans de YouTube porque me están viendo ahora mismo ponerme las zapatillas, pero es que llego tarde a clase de baile. Entonces, para ellos el podcast. Y yo creo que antes de analizar la siguiente Señor de los Anillos tenemos que analizar La vergüenza de los Sith porque además me lo han pedido. Un beso. La venganza de los Sith, ¿cómo se llama? La vergüenza. La vergüenza. Cosas que ocurren en este podcast. Muchas gracias, Dam Defensor, Dam Sagat Hamdi. Recordad, niños, solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Buah, flipa. Muchas gracias, Esperanza Chica. Joder, es que después de la despedida de Damián, pues adiós. Sí, claro, es que no. Y Patricio Cuadra, un placer tenerte, por supuesto, hablando del Señor de los Anillos. A ti por haberme convocado aquí a este concilio de Elrond, del que no hemos hablado, pero que aquí queda. Nene-chan, espero que hayas disfrutado de tu primera sesión de cine Barrueco. Esperamos que repitas pronto. Pues para despedirme, pues muchísimas gracias por dejarme participar. Aunque, bueno, sea la primera vez después de 4 temporadas, pero bueno, mejor tarde que nunca. Así que nada, pues estoy deseando volver otra vez, aunque sea pues con otra de la misma saga y si no, pues con otras incorporaciones de nuevas películas. Y un servidor se despide, Fernando Esbeck. Muchas gracias por escucharnos, gracias por vernos y nosotros prometemos volver en siguientes sesiones de Cine Barrueco y en siguientes sesiones de la antesala del Cine Barrueco. Un saludo a todos. Besitos. Adiós. Corred insensatos.